Hola, soy Yorani Méndez, residente de Medicina de Urgencia de la Universidad San Sebastián, y hoy voy a conversar con ustedes sobre los fármacos y el embarazo. Este es un tema bastante desafiante y polémico. La paciente embarazada es una paciente que puede presentarse de forma transversal a cualquiera de las especialidades y que en nuestro servicio de urgencia no estamos exentos a su visita. Eventualmente esta paciente embarazada va a requerir la administración de algún fármaco y esto nos va a generar quizás alguna incomodidad, alguna inseguridad de acuerdo a cuáles son los que tienen, digamos, algún efecto menor o mayor perfil de seguridad para su administración. Así que espero que después de esta presentación tengamos un poco más de confianza a la hora de administrar los medicamentos que nuestra embarazada necesita. Hasta un 85% de las mujeres embarazadas, según la OMS, recibe al menos un fármaco durante el embarazo, contando acá vitaminas, sulfato ferroso, calcio, etcétera, y hasta un 5% de ellas es por patologías preconcepcionales, dado que cada vez las pacientes embarazadas son más añosas y también en la actualidad se embarazan pacientes que antiguamente no lo hacían, como cardiópatas, pacientes trasplantadas, pacientes con lupus, etcétera. El riesgo basal de anomalías congénitas es hasta de un 2 a un 3%, y cuando hablamos de aquellos que sean atribuibles a fármacos, encontramos que es hasta un 1 a un 2% de los casos. Cuando nosotros administramos un fármaco a una paciente embarazada, tenemos que tener en cuenta que va a producirse un efecto tanto en el organismo de la madre o futura madre como sobre el feto. Así que vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a la seguridad de los medicamentos, la información está dada por casos controles, registro de exposición o ensayos clínicos en animales, siendo que la mejor evidencia debía proceder de ensayos clínicos aleatorizados en humanos y razones éticas limitan su producción. Recordemos que la placenta no es realmente una barrera y va a permitir la difusión hacia los tejidos fetales de estos medicamentos dependiendo de la solubilidad de los lípidos, fijación a proteínas, peso molecular, grado de ionización y metabolismo placentario. Lo que sí sabemos es que a mayor edad gestacional hay mayor permeabilidad placentaria. La absorción de los medicamentos en la madre va a estar alterada porque la progesterona va a disminuir la motilidad intestinal y va a prolongar el tránsito intestinal, haciendo que sea mayor la absorción de los medicamentos. Y a nivel respiratorio va a haber un aumento del flujo sanguíneo pulmonar con hiperventilación por taquipnea fisiológica y edema de la mucosa, que a su vez van a aumentar la absorción de los fármacos que sean administrados por vía inhalatoria. La distribución igualmente se va a ver alterada porque hay un aumento del volumen plasmático que va a disminuir la concentración máxima y va a retrasar la eliminación de los medicamentos, mientras que la proteinuria fisiológica, que va a condicionar una hipoproteinemia, va a disminuir la fijación a proteínas con un aumento de la fracción libre del fármaco y finalmente del efecto del mismo. La metabolización igualmente se ve alterada porque la progesterona aumenta la actividad enzimática y disminuye la vía media con disminución de la acción de los medicamentos, mientras que la excreción está aumentada porque aumenta el flujo plasmático renal y aumenta la filtración glomerular. En cuanto a los efectos sobre el feto, tenemos que estos pueden ser de dos formas. Uno es el efecto teratogénico y el otro es la fetotoxicidad. La teratogenicidad se da cuando hay una alteración en el órgano en cuanto a la estructura, es decir, malformación propiamente, y la fetotoxicidad se da cuando hay una alteración en términos de la función o el crecimiento de ese órgano. Y la respuesta fetal a los medicamentos va a estar determinada por los factores genéticos, la dosis del fármaco que administramos y su vía de administración, y este punto que es yo creo que el más relevante, que es la edad gestacional de la exposición al fármaco. Acá tenemos tres fases claves. La primera, que es la fase preimplantacional, que va desde el momento de la concepción hasta el día 17, momento en el cual la mayoría de las mujeres no saben que están en el embarazo, y esta es la fase del todo o nada, donde se aborta espontáneamente o el feto tiene un desarrollo completo. Y acá la mayoría de los pacientes van a estar probablemente con algún tratamiento que traigan de base o
quizás están con algún medicamento que ocuparon por alguna sintomatología puntual. La fase embrionaria va desde el día 18 al día 55 y esta es la fase de mayor susceptibilidad de teratogénesis porque es donde se produce la rápida diferenciación y de hecho está identificado el día específico de exposición al fármaco con la malformación que se puede generar. Y la última, que es la fase fetal, que va desde el día 55 en adelante, y acá es donde se produce fetotoxicidad, dando alteraciones renales, cerebrales, sorderas, entre otros. En líneas generales debemos evitar todos los fármacos entonces durante el primer trimestre por todo esto que ya hemos conocido, indicarlos solo cuando el beneficio sobrepase los potenciales riesgos, usar la menor dosis efectiva y por el menor tiempo y ocupar aquellos medicamentos que tienen un efecto conocido y mayor evidencia, que ya vamos a hablar sobre ellos, no innovar, ¿ok? Cuando buscamos sobre la seguridad en los estudios y las clasificaciones que nos puedan ayudar a verificar cuál de los medicamentos podemos ocupar, antiguamente la FDA tenía esta clasificación por letras que iban desde la A hasta la D con medicamentos que estaban como, digamos, cierta permisibilidad y la categoría X los que estaban totalmente contraindicados. Sin embargo, era un poco confusa, por decirlo de alguna manera, porque en una misma categoría podían estar incluidos aquellos medicamentos que tenían demostrados efectos adversos en animales o que no tenían ningún estudio en embarazadas y todas estaban como dentro de la misma categoría de clasificación. Entonces era una clasificación que podía ser muy mal interpretada por quien la leyera o quien la aplicara, no aportaba información específica sobre cuáles eran realmente los daños y tampoco las consecuencias de suspender un medicamento. Y lo mismo que hablábamos de las categorías que, por ejemplo, un medicamento con datos adversos en animales podía etiquetarse en la misma categoría donde no había ninguna información sobre animales. Entonces, en el 2008 la FDA reconoció que estaban estas limitantes en su sistema de clasificación y propuso una nueva regla de etiquetado que entró en vigencia desde el 2015, es la PLLR, y establecía que para junio del 2020 todos los medicamentos debían estar etiquetados sin letras y que el prospecto debería tener mayores detalles de los datos disponibles para proporcionar al médico información relevante para casos críticos, datos humanos agregados cuando estuviesen disponibles, declaración más completa de los riesgos conocidos en función de los datos disponibles, considerar factores médicos o enfermedades, datos animales puestos en el contexto de la exposición humana e indicar explícitamente cuando no habían datos disponibles para que el facultativo sepa qué hacer con esta información. A su vez hicieron una modificación como en las subsecciones de los efectos adversos. El embarazo y el parto quedaron juntos en la subsección de embarazo, la lactancia se mantiene como una subsección aparte y se agrega una subsección que es la de mujeres y hombres que están en edad reproductiva para considerar si es necesario hacer, por ejemplo, pruebas de embarazo, si es necesario tener algún tipo de anticoncepción durante la administración de ese medicamento, entre otros. Ahora sí vamos a conversar sobre aquellos medicamentos que podemos ocupar en nuestro servicio de urgencia para que cuando llegue nuestra paciente embarazada nosotros no tengamos esta cara. Empecemos con los analgésicos. De los más ocupados, por supuesto, el paracetamol, antigua categoría B del embarazo. La verdad es que es bastante seguro en el embarazo y en la lactancia. Algunos estudios lo estuvieron relacionando con TDA y criptorquidia. Sin embargo, en el 2017 se hicieron ajustes estadísticos de esta información y se dieron cuenta que el riesgo es cuando la exposición es mayor a los 29 días. Por su parte, los antiinflamatorios que eran altamente temidos antiguamente, la consistencia en los datos que hay disponibles de abortos y malformaciones no es grande y lo que ha demostrado, digamos, mayor riesgo es el ibuprofeno en pacientes que tienen antecedentes de abortos recurrentes, así que debemos evitarlos. Se creó un consenso de que no son teratogénicos sino fetotóxicos y que se pueden ocupar con precaución en el primer y en el segundo trimestre del embarazo, pero deben sí o sí retirarse desde las 28 semanas por el riesgo de cierre del ducto arterioso y oligohidramnios y acá la indometacina y el naproxeno son los que tienen el mayor riesgo. En cuanto a la aspirina, en bajas dosis puede ser
administrado durante todo el embarazo sin ningún inconveniente, y los inhibidores de la COX-2 selectivos, evitarlos porque la evidencia realmente es muy limitada. En cuanto a los antibióticos, para las infecciones del tracto urinario, cefalosporinas, nitrofurantoína y amoxicilina han demostrado ser totalmente seguros. Antiguamente se le temía a las quinolonas por el daño en el cartílago de crecimiento y la artropatía irreversible. Sin embargo, estos eran estudios en animales, y ese metaanálisis que les dejo abajo evaluó específicamente el ciprofloxacino, encontrando que no había aumento de las malformaciones, así que pudiese ocuparse incluso en casos seleccionados. En cuanto a las infecciones respiratorias, irnos por lo básico y seguro, amoxicilina y similares. En cuanto al manejo de las náuseas y los vómitos, bastante frecuentes, sobre todo durante el primer trimestre, la verdad es que todos estos que mencionamos acá son seguros durante todo el embarazo, incluyendo el primer trimestre del mismo, y el más recomendado es la doxilamina. Se ocupa mucho la doxilamina en combinación con piridoxina en el tratamiento inicial de las náuseas, como segunda línea ya para hiperemesis gravídica si persiste difenhidramina, y tercera línea metoclopramida, así que en caso de que consulte nuestro servicio de urgencia podemos ocupar esta última sin ningún problema. Este fue un estudio que creó bastante debate en cuanto al uso del ondansetron. Se relacionaba mucho con malformaciones cardíacas y orales por algunos y otros que habían salido a la luz. Sin embargo, veamos que en este estudio principalmente, que se estudiaron más de 1.800.000 pacientes, el 4.9% recibieron ondansetron en el primer trimestre, y nosotros ya tenemos un riesgo general de labio leporino que va de 11 por cada 10.000 embarazos. Se demostró que el ondansetron en estas pacientes aumentaba el riesgo a 14 por cada 10.000 embarazos, es decir, un riesgo absoluto que aumentó 3 de cada 10.000. Y no hubo ninguna asociación significativa con malformaciones cardíacas, solo con el labio leporino. Y posteriores estudios que se hicieron sobre la base de esta misma información demostró que podía estar quizás más asociada con malformaciones cardíacas o fisuras orales, porque había un factor como de confusión con la administración, porque se le podían dar dosis más altas por vía endovenosa versus las orales, había mayor especificidad de la administración que se daba por vía endovenosa a la que se da por vía oral, porque esta dependía del cumplimiento de la paciente de la receta, y también porque estaba asociado con otras deficiencias nutricionales, ya que si nuestra paciente estaba con una hiperemesis a grado tal que iba a necesitar administración de ondansetron, probablemente tenía otras condiciones de base que también iban a agravar y a condicionar que se produjeran algunas otras malformaciones. En cuanto al reflujo gastroesofágico, es seguro ocupar ranitidina, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol y pantoprazol. Para el estreñimiento, hidróxido de magnesio, lactulosa o bisacodilo han demostrado ser seguros porque tienen una absorción mínima. El control de la rinitis alérgica o congestión nasal se puede hacer con cualquier antihistamínico porque todos han demostrado ser seguros. La cetiricina y la loratadina generalmente son de elección, incluso los antihistamínicos parecen tener como un efecto protector sobre el riesgo de malformaciones. Y los corticoides intranasales son los de principal recomendación en el caso de las rinitis alérgicas. Recordemos que esta vía de administración tenía una gran absorción. El tratamiento del asma, por su parte, es igual a la de la paciente no gestante. Salbutamol, budesonida, formoterol, solos o combinados son seguros y tienen un riesgo tolerable la montelukast, tiotropio y omalizumab cuando sean requeridos estrictamente. Así que igualmente se prefiere la vía inhalatoria, la vía oral o endovenosa, por lo previamente mencionado. En cuanto a los tratamientos inmunosupresores, son seguros la prednisona, metilprednisolona, antimaláricos, tacrolimus, colchicina, ciclosporina, esto altamente estudiado por los reumatólogos, que son los que manejan con mucha frecuencia este tipo de medicamentos. Lo que sí no debemos ocupar son otros tipos de biológicos, metrotexato, micofelonato o ciclofosfamida, porque han demostrado ser teratogénicos y hay alta evidencia al respecto. En cuanto a los medicamentos antidepresivos, ansiosos o para el tratamiento de el trastorno afectivo bipolar, son seguros la sertralina y citalopram para depresión y trastorno ansioso, y en el trastorno afectivo bipolar quetiapina y lamotrigina.
Los antipsicóticos que han demostrado ser seguros, quetiapina, olanzapina, haloperidol y risperidol. Y de segunda línea, ocupar el aripiprazol porque puede tener un posible síndrome de adaptación neonatal. Y esto es importante porque puede que nuestros pacientes ya vengan teniendo alguno de estos tratamientos y nos van a consultar en el servicio de urgencias si los pueden mantener o no. En cuanto a los beta-bloqueantes, en general son seguros. De hecho, el labetalol es el medicamento de elección para el tratamiento del embarazo según la FDA. El único que ha demostrado tener como reportes de RCIU o hipoglicemia neonatal es el atenolol. Mejor los más selectivos como bisoprolol, metoprolol, y el carvedilol también tiene evidencia de seguridad, así que lo podemos ocupar. Los bloqueantes de los canales de calcio también son seguros. El nifedipino es el de elección. Podemos ocupar verapamilo porque hay evidencia de seguridad, pero hay que tener ojo con el diltiazem porque ha demostrado RCIU en algunos estudios animales, así que solo usarlo si es que no hay otra opción. Lo que sí debemos evitar a toda costa, porque han demostrado ser muy fetotóxicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, falla renal, oligohidramnio, RCIU, hipoplasia pulmonar, alteración de la osificación, anemia, óbito, etcétera. Y los antiepilépticos. Aquí la verdad es que todos van a cruzar la placenta, son potencialmente teratogénicos, hay mayor riesgo mientras más medicamentos reciban nuestros pacientes. Lógicamente, el ácido valproico es el que tiene mayor efectos, hasta un 2% de defecto de tubo neural y 4 a 8 veces más riesgo de malformaciones mayores. La carbamazepina tiene un riesgo de aproximadamente un 0,5% y son aceptables la lamotrigina, el levetiracetam. La verdad es que aquí uno dice, bueno, mantener la epilepsia activa obviamente es mucho más peligrosa que el riesgo de la medicación y se supone que son pacientes que ya deberían haber tenido consejería preconcepcional, pero en caso de es mejor mantener sus antiepilépticos que tener a nuestro paciente con una crisis. En cuanto a la información de ayuda que podemos buscar en Internet, la misma FDA publica en su página estas 3 recursos en línea, de los cuales el primero de ellos es el que recomiendo porque tiene una información sobre medicamentos bien clara y que se apega bastante a la regla actual de la FDA, con descripciones tanto en inglés, en español. Podemos bajar, por ejemplo, el ácido clavulánico y ahí vamos a encontrar todo el detalle específico según las nuevas indicaciones de etiquetado. El Medicines Pregnancy es otro que también tiene información más o menos similar y que puede ser de utilidad cuando estamos en aprietos y queremos revisar algún medicamento puntualmente. Para terminar, cositas o mensajes para que nos queden después de esta presentación. Cuando la literatura lo respalda, hay que indicar a nuestra paciente lo que corresponde. Informar y educar siempre a la paciente sobre los medicamentos que vamos a administrar, los posibles efectos adversos, entre otros. La enfermedad sin tratamiento siempre va a ser peor, así que tratemos a esa paciente embarazada que llega con el cólico renal, que llega con la fiebre, que llega con alguna otra molestia, por favor. Darle la menor dosis del medicamento y el menor tiempo. No inventar, no innovar, ocupar los medicamentos que ya han demostrado ser seguros y que están ampliamente estudiados. Y si aún tienes duda, consulta con el ginecólogo. Muchas gracias.